Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno es poder volver a estar por aquí, poder tener la oportunidad de compartir con ustedes acerca de lo más maravilloso que nosotros podemos tener y es la palabra del Señor. Yo me siento muy privilegiada y muy consentida por Dios que nos da la oportunidad de acercarnos a su palabra de una manera diferente. Y entonces, bueno, por aquí estamos con todo el ánimo, con todas las ganas de iniciar un 2024 lleno de la presencia del Señor, de más y más palabra para mi vida, para la vida de cada uno de ustedes y de sus familias. Y entonces iniciamos retomando este 2024, estudiando la palabra, siendo edificados a través de ella y con seguridad si lo determinamos en nuestro corazón, vamos a continuar creciendo y enamorándonos cada vez más del Padre. Y ahorita cuando pensaba en el saludo, iniciando este 2024, nosotros sabemos que cuando el año inicia, pues entonces inician muchos proyectos, inician, digamos que metas nuevas, nos planteamos nuevas metas. Y el Señor me recordaba una palabra que la encontramos en el libro de Job, que dice lo siguiente: si determinas una cosa en tu corazón, esta te será firme. Y esta palabra ha venido a ser muy edificante para mi vida porque quiere decir que solo ocurrirá aquello que yo determine en mi corazón. La determinación se da en mi corazón, en mi ser interior, y después de que se haya determinado en mi ser interior, pues entonces se va a manifestar en lo tangible, en lo exterior. Entonces, trabajar, sabemos que es importante, la constancia, la disciplina, la dedicación, y que la vida no cambia porque empieza un año nuevo, que la vida cambia y toda mi realidad cambia cuando yo me esfuerzo y cuando yo trabajo de manera intencional para lograr aquello que me he propuesto. Entonces vamos a dar inicio con los estudios que nosotros acostumbramos a hacer. Digamos que vamos a retomar el que dejamos el año pasado, que lo terminamos en el mes de diciembre. Lo que vamos a hacer es continuar con los estudios bíblicos de manera devocional y de manera sistemática. Dijimos que nos íbamos a detener en estas dos clases de devocionales. En el último video estuvimos viendo un ejercicio práctico de un estudio devocional y quiero retomar el día de hoy con este mismo para que podamos tener como un hilo conductor y saber entonces que vamos a darle continuidad a este sistema o a esta manera de poder estudiar la palabra. Entonces digamos que en el último video nosotros estuvimos viendo o estuvimos analizando en el Evangelio de Juan el capítulo 1 de los versos 29 al 34 y yo se los estuve leyendo en la Nueva Versión Internacional. Yo lo quiero leer para que podamos recordarlo. Si de pronto alguno no recuerda unos puntos que nosotros dijimos allí en el video que eran como la base para iniciar el estudio, yo le invito para que vaya allí al canal de YouTube, vuelva y escuche el video y de esta manera todos retomemos como el hilo conductor que vamos a estar trabajando. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y yo voy a leer de los versos 29 al 34. Dice de la siguiente manera: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Este fue el pasaje que nosotros estuvimos analizando y estuvimos aplicando el método devocional inductivo en el último video. Entonces la idea es que nosotros hoy podamos aplicar todas las herramientas que hemos venido estudiando y que le podamos sacar el mayor provecho al pasaje. Recuerden que el objetivo de hacer un devocional a conciencia es que nuestra vida espiritual crezca y que nosotros seamos edificados. El profeta Jeremías dice que si en algo nosotros debemos de jactarnos es en conocer al Señor, en acercarnos a Él, en tener una estrecha e íntima relación con Él. Y esto solo lo vamos a lograr a través de la lectura de la palabra, del estudio devocional y de tener una íntima relación con Él. Entonces vamos a recordar, porque esto ya está en los videos previos, que de acuerdo a lo que nosotros vimos,
el género literario del Evangelio de Juan está en su mayoría escrito en un género narrativo. Dijimos en el video anterior que uno de los géneros literarios más fáciles de entender es el narrativo, precisamente porque nos está narrando o nos está contando una historia. El Evangelio de Juan está dentro de la clasificación de los libros de la Biblia, como lo dice su mismo título, dentro de los evangelios. Digamos que hay un solo evangelio, pero hay 4 evangelistas, que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan está en el grupo clasificando como uno de los evangelios. Ahora también él tiene otras clasificaciones, por ejemplo, las cartas pastorales que escribió el apóstol Juan están allí dentro de la clasificación de cartas generales o pastorales, pero todo lo que escribió el apóstol Juan en el Nuevo Testamento también es denominado como literatura juanina. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan tiene una manera particular de escribir, tiene una particularidad al contar la historia. Digamos que él es diferente de los demás autores de los evangelios. Entonces recordemos que aplicamos a este pasaje el método inductivo, que consiste en 3 pasos muy básicos y simples que se los voy a recordar. Es la observación. Entonces recuerden que dijimos que aquí lo que observábamos de primera mano era cómo Jesús se acercaba a Juan el Bautista, que había sido enviado para preparar el camino, y entonces Juan le reconoce como el Salvador que había sido prometido para la nación de Israel. Ahora, también el método inductivo nos dice que además de observar es determinar su significado original. Y también dijimos que el significado original de este pasaje es que era el cumplimiento de la promesa de un Salvador para el pueblo de Israel. Y la aplicación personal, que es el tercer punto del método inductivo y del que les dije que es en el que más énfasis debemos hacer, porque solamente no consiste en leer y en llenarnos de letras y de conocimiento, sino que nosotros podamos aplicar de una manera práctica a nuestra vida hoy. El evangelio es práctico, el evangelio es vivencial, no es a veces como nos lo hacen parecer como solamente romántico, como todo muy hermoso, pero nada que transforme mi vida. Todo lo contrario es lo que quiere el Señor. El evangelio viene para transformar nuestras vidas, no solamente nuestro pensamiento, sino nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Entonces la aplicación consiste en eso. Cuando yo estoy haciendo el método devocional inductivo de la Biblia, yo recuerdo que les dije en el video anterior que la Biblia, aunque se escribió hace miles de años y por hombres diferentes, el principio es el mismo y es el que yo tengo que extraer para poderlo aplicar en mi día, en mi hoy. Y recuerdo también que dijimos acerca de la aplicación que Juan el Bautista nos deja una gran enseñanza, y es que cuando llega Jesús, él reconoce su grandeza, y aunque el pasaje nos deja ver que Juan era un hombre también importante, reconocido, que él tenía seguidores, que él bautizaba, una vez llega Jesús y él le reconoce, lo que vemos es que Juan se hace a un lado porque él tenía muy clara su asignación. Otra de las enseñanzas que nos deja Juan es que no compite con el ministerio de Jesús, sino que reconoce su grandeza y contribuye para que él lo lleve a cabo. Entonces esto es como para recordarles básicamente lo que dijimos en el video anterior, pero también de acuerdo a todo lo que hemos venido hablando, la idea es que no solamente usted se quede con estos 3 pasos del método inductivo, que son muy importantes, sino que usted también pueda hacer uso de otras herramientas que le ayuden a enriquecer mucho más su estudio devocional y su conocimiento de la palabra. Entonces, si usted quiere ir más allá, si usted quiere profundizar más acerca de cada pasaje y acerca de cada texto, entonces hay unas herramientas que le van a servir mucho para que usted pueda lograr ese objetivo. Entonces, una de las herramientas fundamentales es haga una consulta acerca del autor. Recuerden que una de mis recomendaciones es leer siempre libros completos, independiente del método que estemos utilizando. Es mucho más, digamos, ordenado, y te va a venir a edificar mucho cuando lees el libro completo para tener el contexto general del libro y poder comprender mucho mejor la historia o lo que nos está tratando de contar. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del apóstol Juan. Entonces, ¿qué tal si usted se detiene
a consultar acerca del apóstol Juan, quién era él, como un recuento biográfico. Entonces, ¿quién escribió el libro? Usted puede realizar un estudio devocional enlazándolo con un estudio biográfico. Los estudios biográficos consisten precisamente en investigar la biografía de la persona que escribió el libro. Entonces, ¿cuándo lo escribió? ¿Quién era su audiencia original? ¿A quién se estaba dirigiendo él? ¿Cuáles eran las problemáticas del momento? Todos estos detalles nos van a dar un panorama mucho más amplio de lo que quiere realmente decirnos el pasaje. Entonces volvamos a nuestro pasaje inicial. ¿Quién fue el autor del Evangelio de Juan? El apóstol Juan. ¿Y qué podemos nosotros conocer acerca de él? ¿Qué nos dice a nosotros la palabra y también la historia? La palabra nos dice que Juan era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Supuestamente la mamá es Salomé, pero no tenemos, digamos, la certeza de que sí era. O sea, se presume que la mamá de él era Salomé y tanto Santiago como él fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo que pasaran de ser pescadores de oficio a ser pescadores de hombre. Y la Biblia también los denomina como los hijos del trueno. Entonces, digamos que todos estos datos nos dan un panorama más amplio y podemos entender por qué Juan se expresaba como se expresaba, por qué hablaba como hablaba, en los mensajes que daban, porque el apóstol Juan es reconocido como un apóstol franco, es decir, sin matices para decir la verdad, sin adornar el pecado. Y hay algo bien interesante cuando se estudia la literatura juanina y es que dice que es el apóstol de la ausencia de los grises, es decir, él tiene en sus escritos, él dice, el que no es de Dios es del diablo, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, tiene tantas cosas tan interesantes que podemos estudiar, aunque compararlo también en algunas oportunidades con el apóstol Pablo, pero digamos que él tiene un distintivo y tiene una forma muy diferente de escribir y de narrar los acontecimientos. ¿Qué más encontramos acerca de la historia de Juan? Dice que es nacido en Galilea, que su oficio cuando el Señor lo llama era ser pescador. Él se autodenomina como el discípulo amado por la cercanía que tenía con el Señor. Hace parte del grupo selecto de los 12 apóstoles o los 12 discípulos de Dios. La historia no nos da una fecha clara de cuándo escribió, pero la historia sí nos va dando como algunas pautas o algunas luces, porque nosotros sabemos que él fue el autor del Apocalipsis y que cuando él escribe el Apocalipsis es un tiempo donde él está exiliado en la isla de Patmos. Entonces se cree que hay una diferencia bastante entre el tiempo que escribe los evangelios y las cartas pastorales al tiempo que escribe la revelación o el Apocalipsis. Entonces, ¿qué otros libros de la Biblia escribió el apóstol Juan? Él escribió el Evangelio, las 3 cartas pastorales, que son primera, segunda y tercera de Juan, y escribe el Apocalipsis. Es decir, que de los 27 libros del Nuevo Testamento, a él se le adjudican 5 libros. Entonces miremos que toda esta manera o todas estas formas y herramientas que nos permiten a nosotros estudiar un poquito más acerca de la biografía, acerca de toda la historia y todo el contexto en el que se movía en el momento el autor, nos va a dar un panorama mucho más amplio y vamos a poder tener una mejor comprensión de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy y que lo dejó plasmado a través del apóstol Juan. Entonces la idea es que hoy terminemos aquí este video con el fin de que ustedes puedan como recordar. Una vez más yo les recomiendo que se vayan al video anterior, después escuchen este y en el próximo video vamos a tener una práctica más de un estudio devocional con el método inductivo y entonces ya nos adentramos en los estudios sistemáticos. Es muy bueno que si usted tiene dudas, que si usted tiene preguntas, me las escriba con el ánimo de en el próximo video poder resolverlas y que entonces nos vayamos adentrando más en este estudio. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga y bueno, continuamos creciendo de la mano del Señor y nos vemos en un próximo video.